Damos comienzo. Muchas gracias por conectarse puntualmente y pues ya es nuestra última sesión, ¿verdad? Ya con esto prácticamente vamos a hacer como el precierre de lo que es su módulo 3, que evidentemente pues va a cerrar el domingo a las 23:55, hora del centro, pero súper importante, digo, si siempre los asesores virtuales hacemos énfasis en que puede haber alguna situación con la plataforma, pues ahorita aún más con el temporal de lluvias, que no nos tome por sorpresa, que nos quedemos sin luz o internet, y que eso no te permita ya sea realizar tus últimas aportaciones en el foro o que no te impida subir tu proyecto integrador. Entonces traten de anticiparse lo más que les sea posible para que no pongan en riesgo esa parte, porque recuerda que no hay extensiones para las actividades de esta semana, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a recordarles nuevamente mi nombre, soy asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya. Yo sé que han estado puntualmente en todas las sesiones prácticamente, bueno, en su mayoría, y pues ya me conocen, ¿verdad? Aparte de que ya a estas alturas, en lo que son las, retroalimentaciones, pues también ya estamos más familiarizados, ¿no? Sin embargo, pues nos piden que siempre de todos modos proporcionemos lo que es nuestro nombre y recordarles que nos pueden hacer consultas que lleguen a tener a través de mensajero o correo electrónico y más tardar 24 horas estaríamos atendiendo esas dudas que pudiesen tener, ¿sale? Y bueno, lo que tenemos en la agenda del día de hoy va a ser repasar nuevamente lo que son las características de la ciencia, porque tu proyecto integrador, al momento que te pide que leas las dos lecturas que trae por ahí, en la tablita, donde también te pide que señales qué tipo de ciencias son las que consideras que están detrás de esa lectura, también te pide que menciones mínimo alguna característica de la ciencia. Entonces, en este proyecto viene incluso hasta un poco más amigable, porque de las 5 características te pide que solo menciones una y que la justificas. Entonces, nuevamente, tenemos que traerlo, plasmarlo ahí en ese proyecto. Ya habíamos comentado un poquito en la sesión pasada que vamos a volver a repasar lo que tiene que ver con los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización, porque de igual manera el proyecto integrador por ahí nos menciona, perdón, eh, que hablemos cómo la multiculturalidad, cómo la globalización pueden fomentar la violencia y a su vez cómo la pueden combatir. Eso y el Internet también, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de tener muy claro cada uno de los conceptos para no confundirlos. Y bueno, tenemos nuevamente el repaso de lo que son los elementos de una reseña crítica. En la sesión pasada hablábamos de los elementos de una reseña comparativa, entonces ahora toca reseña crítica, sobre todo porque justo en el último apartado del proyecto integrador, pues tenemos que elaborar una reseña crítica de alguna de las dos lecturas. Nosotros la vamos a poder elegir, o sea, vas a poder elegir la que prefieras, y sobre esa estarás elaborando esa reseña crítica. Y dentro de ese apartadito también vamos a volver a armar referencias de fuentes de acuerdo al manual de citas y referencias de la SEP estilo APA para volver para estar fortaleciendo lo que tiene que ver con el uso responsable de la información, ¿verdad? Y finalmente estaríamos pasando al apartado de dudas que pudiesen tener sobre las actividades de esta semana. Entonces nos vamos a ir al apartadito de características de la ciencia. Voy a dejar de compartir para poder habilitar ese apartado, que en su momento lo vimos como quiz y aquí lo tenemos nuevamente. Vamos a ver los conceptos y ahorita vamos a ver qué otra cosa sería la que podríamos sumar, ¿no? Voy a acomodar mi pantalla, permíteme un poquito. Ahí está, perfecto. Ok, entonces tenemos aquí que nos dice
es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas. La generación del nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Tenemos 1, verificable; 2, objetiva; y 3, sistemática. ¿Qué característica de la ciencia, de esas 3, podría estar reflejada en lo que mencionamos aquí? Ayúdenme a colocarlo en el chat. Vamos a ver qué tanto recordamos. Verificable. Ya tenemos 2 respuestas. Muy bien, y de hecho, ¿cuántos somos en total? Somos 5. 5 y tengo ya 5 respuestas. Perfecto. Y está dividido. Hay quienes se inclinan por el 1, que es verificable, y hay quienes se inclinan por el 3, que sería sistemática. Y fíjense que esta justo es sistemática. Sistemática en el sentido de que debe de tener un orden. Sistemática proviene o hace referencia a sistema. Y un sistema es un conjunto, como una secuencia como se puede decir, varios pasos, y que debe de ser muy ordenada para poder conseguir el objetivo que tiene. En este caso, su objetivo, y que esa va a ser como la clave, su objetivo es generar nuevo conocimiento. Siempre que veamos como nuevos descubrimientos, puede ser muy probable que esté detrás esta característica. ¿Por qué digo puede? Porque lo que nos falta en esta definición es un apartado que cuando en su momento lo revisamos en sesión, la imagen que poníamos ahí para que lo representara era como una barda construida con ladrillos y una manita que iba a poner el último ladrillo, ¿no? ¿Alguien recuerda a qué se refería ese apartado? Que no lo tenemos aquí en la pregunta como tal, pero esa es la característica u otra de las características elementales de de sistemática. Vamos a ver si alguien lo recuerda, si alguien levanta la manita y dice yo. O igual, si algo te suena y quieres compartirlo en el chat, hazlo, no importa si nos equivocamos. Ahorita, si nos estuviéramos equivocando, vamos a identificar, vamos a colocarlo en el lugar que corresponda. Y bueno, mientras nos escriben, nos comparten, parte de poder generar nuevo conocimiento, en algún momento mencionábamos que para que pudiera tener el rango de conocimiento, para que ese conocimiento tuviese validez científica, se tiene que apoyar en el método científico. De hecho, el método científico por eso se creó, tú ya lo revisaste, se creó para poderle dar validez a la información, validez al conocimiento y verlo como algo objetivo, ¿no? Algo que es confiable prácticamente. Entonces, sistemática sí se tiene que apoyar en el método científico para poder generar nuevo conocimiento. Pero hay algo más elemental ahí. Nos dice Anabel, ¿nos da una respuesta certera y justificada? Bien, sí, porque al final como se apoya en el método científico, es certero y de ahí se justifica su certidumbre, ¿verdad? Nos dice Elvia, conocimientos previos. Perfecto, esa era la otra parte que estábamos buscando. La voy a colocar por acá. Entonces, ese conocimiento nuevo surge de la continuidad de la investigación de conocimientos previos.
Esa es la característica esencial de sistemática. Por eso es un sistema, porque un sistema es un conjunto, decíamos, como de pasos o de secuencias. Entonces, podríamos decir que su secuencia inicial es partir del conocimiento previo, de que alguien quiso indagar más, conocer más sobre esto que ya existía. Entonces, esa es su base, es como su plataforma para catapultar su investigación y poder generar ese nuevo conocimiento. Y entonces quiere decir que ese nuevo conocimiento pues va a venir a agregarse al anterior, va a venir a complementarlo y hacerlo todavía más grande. Nos dice Chantal, justificando los argumentos hacia el tema. Muy bien, esa parte de la justificación es similar o va a ir en la misma parte donde Anabel nos comentó, que va a dar una respuesta certera y justificada. O sea, al final, como está generando nuevo conocimiento y el nuevo conocimiento para tener validez es muy celoso, nos dice que debemos de utilizar el método científico, parte de la justificación la vamos a basar en la experimentación que hayamos hecho, en el análisis de datos que hayamos hecho. Ahí nos estamos apoyando para generar nuestra justificación. Entonces sí, es muy detallado en esa parte, ¿verdad? Por eso nos dice que también debe de ser muy ordenada. Y esta parte de muy ordenada también tiene que ver con el justificar de manera correcta, basándonos, apoyándonos en la confiabilidad del método científico, ¿sale? Y la piedra angular para poder generar, o podríamos decirlo así, si no existiese este conocimiento previo como base, no podría existir la característica sistemática. Sí puedo crear nuevo conocimiento, pero no siempre ese nuevo conocimiento surge de la continuidad de conocimientos previos. Hay experimentos que son casualidad, ¿no? Hay experimentos que surgen de una investigación donde querían descubrir algo en específico y resultó que tuvieron un resultado diferente. Entonces es un nuevo conocimiento, es un nuevo hallazgo y que realmente sus bases no se desprenden de un conocimiento previo. Entonces es como independiente, vaya. Y ahí ya vamos a ver qué sería propiamente más la característica de metódica, porque la característica metódica, acuérdate que también se apoya en el método científico, pero ella no se basa en esta parte o en esta pieza angular del conocimiento previo que sí utiliza la característica de sistemática, ¿sale? Entonces yo te puedo decir como autor que a lo mejor tengo como una nueva idea, un nuevo descubrimiento, un nuevo conocimiento, que lo estoy basando en el método científico, en mi investigación, pero si no te doy como el preámbulo de una base donde empezamos a continuar esa investigación, a hacerla más grande y que de ahí se viene como el hallazgo, si no te menciono eso, quiere decir que muy probablemente se trate de metódica y no haya un conocimiento previo al cual se esté hilando esa investigación, ¿sale? Por ejemplo, lo que fue COVID, ¿no? Al ver cómo es que el virus actuaba, se cumplía como la característica sistemática, porque la vertiente de la investigación fue, el conocimiento previo tenía que ver con cómo atacábamos otros virus, cómo atacábamos otros, no le puedo llamar resfriados, sino como otras gripes, ¿no? Como esta parte de los contagios. Y desde ahí empezaron a surgir las investigaciones con ese conocimiento previo. Por eso el medicamento, el tratamiento se parece un poco, o es esta parte del antiviral, para poder ser como más certeros con el medicamento, ¿no? Con el tratamiento. Pero partimos de ahí, de algo que ya conocíamos, y en base a esa investigación ya se estuvo viendo qué sí funcionaba, qué no, para poderlo perfeccionar, ¿no? Entonces ahí esa parte podríamos decir que sería sistemática, ¿sale? Muy bien. Entonces, sí queda un poquito más claro. Y en este sentido también digo, para amarrar todavía mejor, no podría ser verificable, porque verificable vamos a ver que lo que ella dice, lo que él me está diciendo se puede comprobar.
Lo que él comenta lo podemos comprobar realizándolo nosotros por nuestra cuenta o porque a través de algún otro autor hemos visto que él también ya hizo algo similar. Entonces, comprobamos que lo que está diciendo es verdad. Entonces, verificable es eso, que podemos decir que lo que él comenta se puede comprobar, ¿sale? Entonces, ahí no hablaríamos precisamente de la esencia de que sea un nuevo conocimiento, sino que podemos comprobar lo que él menciona. Entonces, o podemos comprobar su investigación, a lo mejor haciendo los mismos experimentos y nos da el mismo resultado, quiere decir que es verificable, o sea, lo podemos comprobar, ¿sale? Muy bien, vamos a la siguiente, ya afinando detalles y recordando como algunas otras cosas, es muy probable que nos vaya mejor todavía en esta, ¿no? Nos dice, siempre debe de tratar de encontrar la verdad, no admite duda sobre los objetos de estudio. 1, objetiva. 2, metódica. Y 3, verificable. Tenemos 2 respuestas, nos faltan 3 por ahí, que yo estoy segura que deben de estarlo analizando. Ya tenemos 3 respuestas, tenemos 4, de hecho ahorita van 2 y 2. Nos falta una, la decisiva. Y Guadalupe dice que también 2. Ok, vamos a ver. Recuerda que te mencioné que la característica de metódica, una de sus claves también es que se apoya en el método científico. Y como tal, si te fijas, la pregunta no nos habla de eso. Nos dice, siempre debe de tratar de encontrar la verdad. No admite dudas sobre los objetos de estudio. O sea, opiniones no las va a admitir, pensamientos no las va a admitir, ideas que no estén comprobadas no las va a admitir, porque todo eso es como dudoso, o sea, es como no tengo la certeza de que sea así, pero yo creo, yo pienso, yo opino, entonces eso es como información que no es certera, o sea, tiene como un dejo de duda de trasfondo. Y esta característica lo que le interesa es encontrar la verdad y la verdad se encuentra cuando hay seguridad en lo que se dice, cuando no hay dudas de lo que se está afirmando. Entonces aquí realmente estaríamos hablando de objetiva, porque la característica de objetiva es eso, es no quiere admitir dudas, no admite opiniones, no admite pensamientos personales, no admite ideas. Lo que admite son afirmaciones ciertas, afirmaciones comprobadas y que generalmente se apoya mucho en el análisis de números, ya sea como de manera estadística, ya sea como manera de resultados de experimentación. Entonces, tiene que ver con el análisis de datos de manera lógica para poder hablar de que se concluye que es cierto, que se concluye que es la verdad, se concluye que esas afirmaciones son correctas. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo contrario a objetiva sería que es subjetiva. Y subjetiva es cuando las afirmaciones que nosotros decimos se basan en opiniones personales. Cosas que a lo mejor pueden ser atinadas, pero no tienen una comprobación. Entonces, a objetiva le interesa que sea ya meramente lo que es verdad, lo que ya está comprobado, ¿sale? Y metódica simplemente nos dice que para darle validez se va a apoyar en el método científico y vamos a ver que metódica a veces solo tiene un objetivo determinado, no toda una investigación, sino un apartadito y quizás solo quiere comprobar algo a través del uso del método científico. Entonces, metódica, de hecho, podríamos decir
que cualquier ciencia, para poderse llamar ciencia, es definitivamente metódica, porque si no utiliza el método científico, no se le podrá... si no utiliza el método científico y sus hallazgos, su conocimiento está comprobado, justificado, como ustedes dijeron, a través del método científico, no le podríamos llamar o no podría tener ese rango de ciencia. Entonces es esencial que todas las ciencias tienen la característica de metódica, ¿sale? Muy bien, entonces, conclusión, volvemos a revisar la definición. Me dice, siempre debe de tratar de encontrar la verdad, o sea, no va a admitir dudas en la investigación, no va a admitir dudas en los objetos de estudio. O sea, solo va a publicar el hallazgo que fue verdad, que se pudo concretar, que se pudo analizar, que se pudo comprobar. Entonces, quiere decir que es objetiva y eso lo vuelve confiable también, porque sabemos que no habla desde una postura personal, sino meramente objetiva, comprobada a través de números, a través del análisis y a través de la lógica, ¿sale? Muy bien, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice qué es modificable. Y ahí tenemos uno. No todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a la medida que se realizan nuevos descubrimientos. 2, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas. La generación de nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Y 3, siempre trata de encontrar la verdad, no admite dudas sobre los objetos de estudio. Ya empiezan a desfilar las respuestas. Muy bien, perfecto. Ya tenemos todas las respuestas y todas coinciden. Nos dice, entonces, modificable. No todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a medida que se realizan nuevos descubrimientos. Entonces, la ciencia siempre va a tener apertura, porque aunque es mucho el conocimiento que hemos desarrollado, también somos conscientes de que sabemos muy poquito de todo lo que hay allá afuera, ¿no? Y para que eso sea posible, o tener la noción o dimensionarlo de esa manera, es que sabemos que esto puede seguir cambiando conforme sigamos investigando, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente. Nos dice, utiliza el método científico para cumplir objetos determinados. 1, verificable. 2, metódica. O 3, objetiva. Vamos a ver qué tanto recuerdan de lo que ahorita mencionamos. Ya empiezan a desfilar las respuestas. Tenemos 3 respuestas, 4 respuestas, 5 respuestas. Muy bien. Ojo aquí, porque mencionábamos que solo hay 2 características que nos hablan de apoyarse en el uso del método científico. Una de esas fue sistemática y mencionábamos que la otra sería metódica. De hecho, por eso se le llama así, ¿no? Metódica, porque hace alusión a método, de método científico. Por eso, de cajón debe de estar aquí. Entonces, todo conocimiento, decíamos que para que pueda tener el rango de ciencia, pues le decimos que es metódica, ¿no? Ya la diferencia es que si ese conocimiento surge de un conocimiento previo, entonces se enfoca más a sistemática, y si genera nuevo conocimiento sin utilizar un conocimiento previo, entonces podría ser metódica, ¿sale? Muy bien, vamos a la última, y la última nos dice, los conocimientos que genera la ciencia pueden comprobar de manera racional.
confirmando así su veracidad. 1, sistemática; 2, metódica; y 3, verificable. Y aquí ya me da una palabra o unas palabritas claves. Me dice comprobar de forma racional. Tenemos 4 respuestas. Solo nos falta una por ahí. Y bien, en este caso estaríamos hablando de verificable, porque sistemática, dijimos que sistemática se va a apoyar en el método científico porque le interesa crear nuevo conocimiento. Y la otra parte esencial de sistemática es que se apoya en conocimiento previo. Entonces, verificable, la característica de verificable, nos está diciendo que lo podemos comprobar, lo que se nos está diciendo. Esos conocimientos que nos está compartiendo el autor, el investigador, lo podemos comprobar de manera racional, o sea, pensándolo, deduciéndolo, utilizando la lógica, o realizando lo que él comenta y al tener el mismo resultado, pues estamos comprobando que si es así, estamos verificando que es así, por lo tanto su conocimiento es verificable, ¿sale? Entonces ahí para tenerlo bien, bien claro, ¿no? Entonces ahorita lo vimos como concepto, pero si ya luego tengo que buscar en una lectura, pues esas palabritas claves que obviamente no van a venir textualmente ahí, pero son las que debo de basarme para ver si en lo que me dice el autor lo podemos encontrar, ¿sale? Muy bien, ¿dudas, preguntitas hasta aquí? Gracias, Elvia. Gracias, Marbella, Guadalupe. Muy bien, y realmente van a seguir hablando sobre ciencia más adelante, entonces van a poder seguir repasando como ese apartadito, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a repasar los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización, a ver qué tanto recordamos, ¿verdad? Y aquí los tenemos. Recuerdo que la última vez o la vez que lo practicamos no nos fue mal. Vamos a ver qué tanto recordamos. Entonces nos dice por acá, es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. 1, globalización; 2, multiculturalismo; 3, diversidad cultural. Trata de recordar a qué se referían esto de conjunto de expresiones que le son propias, que cuando dice le son propias se refiere, pues son propias de las culturas, esas expresiones que son de ellos. Muy bien, hasta ahorita todas las respuestas coinciden. Perfecto, entonces quiere decir que ya tenemos más claro qué es diversidad cultural, ¿verdad? Entonces tengo que observar en lo que estoy leyendo que están destacando, están mencionando, están señalando justo o reconociendo esas expresiones que son propias de una cultura, que en su momento vimos es el lenguaje, la vestimenta, la gastronomía. De alguna manera están hablando sobre esa cultura, sobre esos elementos, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de diversidad cultural. Muy bien. Vamos al siguiente concepto y este nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre las distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. Entonces recuerda, me dice aquí como palabras claves, convivir e interactuar. Esto es lo que lo diferencia de diversidad cultural. ¿De qué concepto estaríamos hablando? Ok, también rápido ya lo están identificando, muy bien, excelente.
Aquí ya hablamos de multiculturalidad, ¿verdad? Y ya lo podemos decir. En la actividad donde justo empezamos a hablar de esto, multiculturalidad tenía mucho que ver con la parte de cómo nos resistíamos a convivir con el otro, cómo es que se generaba esta discriminación, cómo se generaba esta como desigualdad por la resistencia a poder convivir y por eso se rezagaba la cultura o la rezagábamos de manera consciente o cómo se daba también como la parte de la dominación de una cultura hacia otra, entonces tiene que ver con multiculturalidad, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente nos dice, intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. Sería 1, globalización; 2, diversidad cultural; 3, multiculturalidad. Bien, ahí, ojo Marbella, porque hay un intercambio de cosas, más que, me dice error de dedo, perfecto, muy bien. Entonces, sí, la globalización, esta aquí sería la correcta, ¿verdad? Que a raíz de ese movimiento de las culturas de un país a otro, pues esto ha llevado consigo intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y por lo tanto también conocimiento cultural, ¿no? Entre las diferentes naciones, que la clave aquí es que estoy hablando de varios países que se involucran en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu actividad, en el proyecto integrador, vas a tener que dar ejemplos de cómo la globalización combate lo que es la violencia y cómo también la fomenta. Entonces, hablando de este intercambio entre los países, trata de investigar sobre esa parte, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente y nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, su costumbre, gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, etcétera, dándole visibilidad ante la sociedad. Entonces tenemos 1, diversidad cultural; 2, multiculturalidad; y 3, globalización. Incluso me dijo algo que ya vimos, pero con diferentes palabras, ¿verdad? Perfecto, todos coinciden y volvemos a hablar de diversidad cultural. Le estoy dando reconocimiento a esa cultura a través de destacar todos esos componentes que le son propios, ¿no? Muy bien, vamos a las 5 y las 5 nos dice términos como racismo, intolerancia, xenofobia, discriminación son asociados a 1, multiculturalidad; 2, diversidad cultural; o 3, globalización. Que rápido también ya lo ubicamos, ¿verdad? Ok, ahí solo tenemos una respuesta diferente. En este caso va a ser multiculturalidad, porque generalmente esto surge como un aspecto negativo a la interacción con otras culturas o una resistencia a esa convivencia con otras culturas diferentes. Ese es el tema. Digamos que si no existiera esa necesidad de interacción, estas palabras a lo mejor podrían no estar ahí. Pero justo como va por ahí y que es algo que se intensificó con la globalización. ¿Y por qué se intensificó con la globalización? Porque pues nos estamos trasladando de un país a otro. Entonces, aunque las otras personas no se estén moviendo, al momento que yo llego y soy de otra cultura y no les agrada, está esa resistencia, pues se presenta todo esto, ¿no? Entonces tiene que ver con multiculturalidad. Muy bien. Última nos dice, los valores universales de los derechos humanos deben de seguir de puente entre todas las culturas, sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas,
Recordamos a los estados su obligación. 1, multiculturalidad. 2, diversidad cultural. 3, globalización. Y recuerda, en este párrafo, cuando dice estado se refiere a países, se refiere a naciones. Rápido empiezan a desfilarlas. Perfecto. Muy bien. Y todos coinciden con que es globalización. Perfecto. Muy bien. Pues creo que fue como, aparte de que ustedes lo expresaron, la mayoría fueron como errores de dedo, ¿verdad? De las diferencias que tuvimos por ahí. Y lo que pudiera habernos equivocado, pues efectivamente ya lo pudimos corregir, reforzar, para ya desenvolvernos bien en ese proyecto integrador, ¿verdad? Muy bien, pues vamos entonces al último apartado de la agenda que tiene que ver con los conceptos y nos vamos a ir a la parte de reseña crítica y practicar nuevamente la referenciación, que a lo que como que recuerdo, creo que también esa parte ya la estábamos dominando. Entonces vamos a ver. Me dice, características de una reseña crítica. Sería 1, redacción breve. 2, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra. Y 3, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra. Y opinión de quien escribe. Rapidísimo, todas contestaron. Perfecto, muy bien. Y sobre todo también que lo repasábamos en parte porque lo estábamos comparando justo con esa reseña comparativa, ¿no? Entonces aquí, si te fijas, prácticamente estas mismas partes las vimos en la reseña comparativa. Redacción breve de lo que voy a criticar, que en este caso desde ahí viene el nombre del autor, el título, un breve resumen. Parte del desarrollo aquí va a tener que ver con el desarrollo de esas ideas o temáticas de la obra. Y la conclusión, y que esto es lo esencial para hacer una reseña crítica, es que aquí todavía se vuelve más importante tu opinión de lo que estás criticando. En cualquier reseña debe de haber una opinión, pero aquí debe de prevalecer más, aquí debe de ser todavía más enfática, debe de estar más presente. Si lo diferenciamos de la comparativa prácticamente tenía también lo mismo, pero la piedra angular de la comparativa eran las diferencias y las similitudes, que eso era parte de lo que iba en el desarrollo. Entonces aquí todavía es, digamos que nuestro actor principal va a ser nuestra opinión, ¿sale? Y todo lo demás, pues sí, también lo tengo que utilizar porque es parte de una reseña, ¿no? Errores que llegan a incurrir tus compañeros que me dan una redacción breve. Y realmente una redacción breve no pasaría a ser otra cosa más que un resumen, no una reseña. Por eso es bien importante no perder de vista los elementos, ¿verdad? Y fíjense que también en este auge o esta animarse ya a escribir con sus propias palabras, empezamos a trasladar a mi escrito las ideas y las temáticas que me resultaban más interesantes. Y las empezamos como a desarrollar y escribir con nuestras propias palabras, que es lo que está bien, ¿verdad? Y llega un punto donde me colocan en diferentes párrafos, que también está bien. Tenemos que enseñarnos a separar las ideas por párrafos. Llega un punto donde no hay una hilación entre un párrafo y otro, entre una idea y otra. Entonces, de tal manera que al momento que tú lees cosas interesantes, pero como si fuera una nota, como si fuera un texto informativo, de hecho, que solo te está dando como la nota, que es muy interesante, es un análisis muy, muy interesante, pero al momento que dejo de hilar una idea con otra, estoy dejando de dar esa conducción de pasar de la introducción al desarrollo y luego a la conclusión. Realmente el hilar un párrafo con otro, estoy llevando a mi lector a que comprenda lo que le quiero transmitir a través de esa introducción, desarrollo y conclusión. Por lo tanto, se vuelve bien importante no perder de vista si ya hice un buen trabajo de síntesis, si ya hice un buen trabajo de análisis, si ya estoy escribiendo con mis palabras y dando mi opinión. Ahora vamos a articular, vamos a unir. Bueno, no unir, porque si no me van a hacer toda una prosa.
vamos a darle como consecución a un párrafo con otro. O sea, y generalmente eso se hace dándole como la antesala a mi lector de lo que viene en el siguiente párrafo, o cómo es que hilamos una idea con otra para poder llegar a la conclusión de todo lo que habíamos escrito o mencionado previamente. Entonces, para que no lo pierdan de vista, digamos que vamos como evolucionando nuestra manera de redactar y escribir. Entonces, esa sería una de las cosas que me gustaría dejarles por aquí, ¿va? Entonces, vamos rapidísimo a practicar, a ver si ya todas dominamos esta parte de la referenciación de fuentes de manera correcta, recordando que es parte del uso responsable de la información. Y bueno, de aquí ya quizás ya observaste que tengo por ahí el arroba usuario, ¿verdad? Quiere decir que estamos referenciando una red social. Bien, entonces aquí esta parte tiene que ver con el autor. En una red social, ¿quién es la autoría? ¿Quién es el autor? Y aquí tenemos todas las opciones posibles, ¿no? ¿Quién sería el autor? O el nombre de autor, creo que ese sería lo correcto. ¿Cuál es el nombre de autor cuando se trata de una red social? ¿Qué de auto utilizo? Anabel rápido nos dice @usuario. Así es, porque nos registramos con el nombre de un usuario, ¿no? Que a veces es nuestro nombre, pero generalmente por seguridad se sugiere que sea un seudónimo, ¿verdad? Y ese seudónimo, pues es nuestro usuario. Entonces, ese es el autor. Ya lo tengo. ¿Qué va después del autor? No importa qué tipo de fuente sea la que vaya a referenciar. ¿Qué va siempre después del autor? Perfecto. Va a ir la fecha de publicación siempre. ¿Y qué dijimos que voy a poner si no tiene fecha? Ay, caramba. Perfecto. Voy a poner s.f y cierro mi paréntesis, ¿verdad? Si no tiene fecha. Muy bien. Y bueno, al ser una red social, que a veces son tweets o a veces son comentarios que por ahí se publican, pues vamos a colocar las primeras 20 palabras de esa publicación. Y si la publicación es una imagen, pues una descripción breve de lo que va, ¿verdad? Ok, me quedan dos cosas. El enlace y el tipo de publicación. ¿Qué debería de ir después de mi resumen de las primeras 20 palabras? Tipo de publicación, ¿verdad? Porque a estas alturas ya sabemos también que otra de las reglas, donde no importa qué tipo de fuente sea, lo último es el enlace. Por lo tanto, después de mi resumen de 20 palabras, va a ser el tipo de publicación. Que aquí ya vemos un ejemplo, ¿no? El reactivo anterior atiende a cómo lo debo de hacer. Y aquí ya tengo el ejemplo de una red social, ¿no? Entonces, ¿quién de todos estos 4 que están acá es mi usuario? ¿O es el usuario? ¿Quién de todos estos de acá pasa a ser el usuario? Igual puedes poner la primera palabra para que no tengas que poner todo. Perfecto. Servicio Sismológico Nacional es nuestro usuario, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a poner? ¿Qué dijimos que va siempre después del usuario o del autor? Fecha, muy bien. Tengo mis primeras 20 palabras. Hasta las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se ha registrado 3.480 réplicas del sismo con magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Tengo el nombre de la red, que es Facebook. Tengo el último espacio, que ya dijimos que es para el link. Entonces, lo que nosotros veíamos hace rato como tipo de publicación, y si fuese Facebook, pues quiere decir que aquí lo sacaron de la actualización del estado de Facebook, que en este caso sería pues el Servicio Sismológico Nacional. Entonces ahí ya lo tenemos, ¿va? Y hay que echarle muchas ganas a esto porque es muy triste ver cómo les tenemos que disminuir calificación cuando no referenciamos de manera correcta por no estar atendiendo el uso responsable de la información, ¿va? Entonces, si se fijan, realmente es muy fácil, es muy amigable, nada más hay que echarle ganas a
ahora sí que repasarlo, ¿no? Porque al final, pues no deja de ser algo que tengamos que memorizar, por así decirlo. Tenemos al autor, me dice Guadalupe, me está fallando el internet, no le escucho, ok, ojalá que sea una pequeña intermitencia y ahorita regresemos. Si ya tengo a los autores, ya mencionamos que sigue la fecha, ¿verdad? Digo, para que ya no sea tan repetitivo. Y nos dice retos TIC, actividades para el desarrollo de habilidades básicas, o sea, es el título. Espacio, Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa, Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Espacio, espacio. Entonces aquí nos vamos a ayudar un poco más. ¿Qué voy a dejar al final? Al final de cualquier referenciación, ¿qué es lo que colocamos al final? El enlace, muy bien. Me quedan dos, ¿verdad? Me queda Monterrey, México y ponencia. Bien, después del título que me dice Retos TIC, ¿qué debería de ir? Monterrey, México, que es un lugar, una ubicación, o ponencia. Y rápido dicen ponencia, así es, tengo que decirle a quien me está leyendo, por así decirlo, este título que tengo aquí, ¿qué es? Y en este caso es una ponencia. En lo de Facebook era pues una actualización de estado. Entonces aquí indico, ¿verdad? Y si te fijas, aquí vamos a colocar Monterrey, México, porque esto que voy a colorear en verde hace como la vez de la ubicación o sitio. Si fuera solo un artículo de una página de internet, ahí colocaríamos el nombre del sitio para saber dónde se ubica virtualmente. Pero acá, como es una ubicación física donde se dio esa ponencia, pues por eso se sigue respetando el apartado de ubicación, pero nada más estamos mencionando el lugar. Y como fue una grabación que se subió a la red, por eso al final colocamos el link, ¿no? Muy bien, vamos al último. Ya dijimos que lo primero siempre es el autor, por eso tenemos ahí a Fernanda Limón Claudia, Fernández, perdón. Fecha 2022, título, ¿cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo a enfrentar el mundo? Sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles. Espacio en el podcast de espacio link. Bien, entonces en este caso está un poco más difícil, ¿verdad? ¿Qué tendría que poner primero? ¿Educación, episodio de podcast o Spotify? Dicen educación, episodio, bien. Y aquí, por ejemplo, sería como pensar, dijimos, después del título, tengo que decir qué es ese título, ¿sí? Y en este caso, si digo educación, entiendo que tiene que ver con la educación, pero no me dice qué es. Pero si yo pongo episodio de podcast, entonces sí ya entiendo qué es. Entiendo que es un episodio de podcast. Entonces, siempre después del título, lo que tengamos que colocar atiende a decir qué es ese título. Si es un episodio de un podcast, si es puede ser una página de internet, si es una imagen, si es una infografía, si es una ponencia. Entonces es lo que vamos a poner. Y después se vuelve un poco más específico. Ahora ya hablamos de la ubicación. Por eso me dice, en el podcast de, ahora sí, pues es un podcast de educación que encontraremos en la plataforma de Spotify. Y finalmente, lo que es el link. Entonces sigue esa regla. Te doy el título, te digo qué es un episodio de podcast y te doy la ubicación, que aquí es una ubicación que está en lo que es el podcast de educación de Spotify. Y finalmente, lo que es el link. ¿Va? Muy bien. Y bueno, todo eso lo sacamos del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que ya lo tienen por ahí y que se basa en el método APA, ¿verdad? Muy bien, y con esto llegamos prácticamente al final de lo que es esta sesión. Rapidísimo, a lo mejor con dos o tres palabras que pudieran resumir qué es lo que aprendieron en este módulo, qué se llevan de este módulo número 3.
que se llevarían de este módulo para los módulos siguientes. Hubo muchos conceptos nuevos, hubo muchos aprendizajes nuevos. Dice Marbella, repasar temas, todo lo relacionado con la ciencia. Muy bien, aprendimos de ciencia, cómo se construye, los diferentes tipos que hay, sus características. Anabel dice, repasamos qué es una reseña y citar de manera correcta, repasamos la globalización, diversidad cultural y multiculturalidad. Muy bien, con eso podríamos decir que estamos conociendo como las dimensiones de la sociedad, ¿verdad? Chantal dice las distintas disciplinas y sus métodos. Perfecto, muy bien. Sí, así es. Dimos como un recorrido desde las ciencias, de lo que es ciencia, lo que son las ciencias sociales, nos detuvimos por ahí un poco en lo que es la biología y sus dimensiones también, y todo como desde una perspectiva social, ¿verdad? Por eso vimos diversidad cultural, multiculturalidad, por eso esta parte, por ejemplo, del tema del foro que tiene que ver con los mayas como sociedad y hasta antropológico hasta cierto punto, ¿no? Dice Guadalupe, ecosistemas, perfecto, que va mucho a lo que vivimos actualmente, ¿verdad? En nuestro entorno. Entonces, así es, esa parte también es lo que se van a llevar de este módulo. Y bueno, vamos a la última parte. Dudas sobre las actividades de la semana, proyecto integrador y foro de integración. Voy a dejar de compartir poquito para verles. Dudas sobre proyecto integrador, sobre foro de integración. Recuerda que parte del foro tiene que ver con esto como que he estado así como constantemente dándoles lata y guerra con eso, ¿no? Escribir con tus propias palabras, tus propias opiniones, generar argumentos sustentados en información confiable, que no solo sea un resumen con mis propias palabras, que eso es que cuando hagamos un resumen debe de ser así, pero que podamos echarle un poquito más de sabor a eso que compartimos. Muy bien. Chantal dice que no tiene dudas. Ya vi otro dedito levantado por ahí. Elvia dice que no tiene dudas. Guadalupe menciona que no tiene dudas. Marbella dice que no y que no tiene dudas, perdón. Y Anabel nos dice, en el foro de integración, una de mis respuestas se enviaron 2 veces. No sé qué pasó. ¿No hay algún problema? O sea, por ejemplo, que yo no pueda dar. No. De hecho, fíjense que el foro el foro de integración no tiene límite de aportaciones. Realmente ustedes, si les llama la atención algo que comentó un compañero y quieren continuar aportándole, lo pueden hacer. No hay límite de aportaciones que puedan hacer. Las mínimas que requiere la actividad son 5. Entonces, aunque se haya repetido, y a veces pasa por el internet, puede ser que a lo mejor se trabó el internet un poco, le diste enviar, y ya entre que charchó ya el internet y se aventaron las dos publicaciones. Entonces, no hay problema, ¿va? Aquí lo importante es que no falte ninguna aportación. O sea, porque esa que está duplicada, pues va a contar como una. Entonces, si hay nada más, no pierdas de vista que sean tus 5 aportaciones, porque cada una pide algo diferente, ¿verdad? Pues muchas gracias por haberme acompañado en estas sesiones. Puede enriquecer con sus comentarios y su participación lo que fue estas sesiones. Muchas gracias. Me dio mucho gusto haber podido estar con ustedes en estas 4 semanas. Les deseo mucho éxito en su cierre de módulo y también mucho éxito en los próximos módulos que van a tener. Poco a poquito van a ir identificando cosas que van a ser cada vez más interesantes y van a ver que les va a gustar mucho. ¿Sale?
Que estén muy bien, hasta luego, bonita noche, bonito fin de semana. Gracias a ustedes también, Marbella. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.